es la muerte, algo que solamente podemos pensar bajo algunas pocas categorías: final de la vida, fin del ciclo vital. ¿No es también la muerte algo que los hombres nos damos a veces los unos a los otros? Quisiéramos ver ahora un cuento de Borges largamente estudiado, llevado al cine, que muestra cómo de mil modos la intención de muerte parece ser el cometido de una acción, y hasta qué punto todo lo que nosotros podemos pensar que son nuestros cometidos siguen abiertos a aquellos que no sospechamos. Bien, lo que me interesa es fundamentalmente perseguir en este cuento, en Emma Suns, cómo se produce eh, la muerte, quién mata, a quién mata, por qué una joven de 18 años, no ha cumplido todavía los 19, dice el narrador en algún momento de la trama, por qué una joven de 18 años urde una terrible y cruel ficción para matar a un hombre. Nos interesa entender o sentir o perseguir cuál es esta especie de ritmo de la ficción que va desde la muerte, desde una muerte hasta otra muerte. Nos interesa preguntarnos si mueren solos los dos personajes cuya muerte es inexcusable en la trama de la ficción, sino si existe además alguna otra muerte. No lo sé, no lo sé del todo, pero bueno, eso es lo que me interesa preguntar. ¿Quiénes mueren cuando alguien muere? Bien, eh, lo primero que queremos decir es que en lo que tenemos que tomar como punto de partida, el título, se encuentra el nombre de una joven. Este nombre de la joven, que es la protagonista de la trama del cuento, el nombre de esta joven vamos a descubrir al poco rato de seguir la secuencia de la narración. El nombre de la joven es un nombre que encuentra una profunda vinculación con el de su padre, no solo por el apellido Suns, sino porque el nombre del padre, ese nombre que tenía en los tiempos felices, como dice ella en sus procesos de memoria, el nombre del padre era Emanuel, y ella queda con el nombre Emma Suns. Lo segundo que nos interesa decir es que ella está con su nombre y su apellido verdadero en la fábrica donde que pertenece, perdón, al que ha llevado a su padre a la ruina y en su cabeza a la muerte. Pero lo extraño es que ese nombre no parece influir, porque no conocemos
del dueño de la fábrica hasta muy entrado el cuento, ninguna descripción íntima. Ese nombre no parece corresponder de ninguna manera a la memoria del padre en Lowenthal, el dueño de la fábrica y el que ha sido responsable de su destrucción, de la destrucción del padre. Pongo esto de antemano porque este nombre del padre, este nombre que ha pasado a tener un cambio, una reducción, pero una reducción que guarda todavía vinculación con el nombre original, tenemos que decir que no representa, bajo los ojos del que va a ser asesinado como consecuencia de la acción que ha llevado en perjuicio del padre de Emma Suns, este nombre no representa ninguna vinculación con él. E incluso la vinculación con él tampoco va a aparecer ni siquiera cuando se desencadene la muerte. Observemos entonces que lo primero que tenemos que por lo menos tener presente, o por lo menos a mí se me ha hecho presente, capaz que bueno, que es mi forma de mirarlo, es que aquí existe un nombre que es central para la protagonista y no central, sin embargo, ni siquiera conocido, ni siquiera asociado con aquel que va a morir por la misma razón. Bien, eso tenemos en el título, el nombre de Emma Suns. Cuando comenzamos, lo primero que tenemos que tener presente es que el texto empieza con una fecha precisa, una carta y una noticia. Señalo esto de una fecha precisa porque el cuento es prolijo en fechas, lugares, tiempos. Es preciso en todo aquello que parece ser la descripción de un tiempo muy breve. La narración se va a realizar en 3 días. Jueves, el día de la noticia y la toma de una decisión. Viernes, el día de la espera, de una espera ya atravesada por la decisión ya tomada. Y sábado, el día de la acción y de la muerte. Observen cómo esto, el tiempo de la espera, el tiempo de la decisión y de la muerte, forma una especie de arco que va desde la noticia de una muerte lejana, distante, hasta una acción de muerte, y esos 3 días están atravesados por la muerte. En algún momento hemos dicho también, por ejemplo, que en La intrusa también la narración empieza con un espacio de muerte, un velorio en donde el menor está narrando lo que ha ocurrido con su hermano, y termina la narración con la historia en donde Juliana Burgos ha sido asesinada y los hermanos se reencuentran. Aquí también hay algo en una secuencia mucho más pequeña, pero también está esto de 3 días que van de muerte a muerte.
la noticia de la muerte del padre, la muerte de quien ha ocasionado esta primera muerte. Y en el medio, Emma Suns. El jueves entonces comienza como una delimitación precisa de la fecha y con una carta fechada en Brasil que narra la muerte del padre de quien la está leyendo. Todo lo demás, aparte de la noticia, todo lo demás resulta extraño y está atravesado por un clima de extrañeza. El sello, el sobre, la letra desconocida, es una carta de un desconocido, de un lugar del cual ella no sabe por qué recibe esa carta. Los 9 o 10 renglones, las 9 o 10 líneas en los cuales se cuenta el acontecimiento, parecen ser líneas con las cuales se ha querido llenar la hoja, como si la noticia pudiera haber sido dada mucho más brevemente, pero sin embargo está teniendo esta rara extensión de 9 o 10 líneas. La muerte que es narrada es una muerte por accidente, alguien ha ingerido veronal por accidente, da el nombre del hospital y escribe un compañero de la pensión cuyo nombre también se le dificulta por la letra Fine de Río Grande. Todos los nombres, eso que parece constatable, verificable, el nombre del hospital donde ha muerto, el nombre de quien lo envía, el lugar y su nombre, todo esto en realidad es como si fuera un efecto de bruma. El nombre de la persona que ha muerto también es otro, no es Suns, es Manuel Mayer. El Emanuel es transformado en Manuel. No se dirige a la hija, no sabe que esa destinataria es la hija, por lo tanto no es una carta de pésame, es la noticia de una muerte. Observemos en este primer momento, en esta narración de la carta, en este primer párrafo, que todo lo que nos parece serio y constatable es solamente un montón, forman solamente un conjunto de detalles que dicen en esta distancia y no reconocimiento de la cercanía de nada de eso, en la extrañeza de una carta que viene de Brasil, en el nombre que no corresponde al de su padre, en el carácter sin piedad, diríamos, de la nota, todos esos nombres ocultan la única noticia o revelan la única noticia que está recibiendo Emma Suns, que es que su padre ha muerto. La forma de la muerte del padre, el accidente, también es una bruma, porque ella lo que va a llorar después es el suicidio del padre. Miren, no deja de asombrarme esta cantidad de elementos, este efecto de estar recibiendo algo que es constitutivo, señero para uno y estar recibiéndolo dentro de un conjunto de elementos distintos, recibir con otros nombres una muerte, recibir con un montón de detalles que a los efectos de la noticia importante no importan. Esto es lo primero que quisiéramos decir. Lo segundo que también tenemos que decir
es que en este primer párrafo también hay una serie de datos espaciales, de lugares, referidos a donde ella está. Está el lugar de trabajo, el nombre de la fábrica, que incluye a Lowenthal, que es aquel que va a terminar muerto. Está el zaguán, el lugar donde ella ha encontrado la carta. Se encuentra la materialidad de la carta y como una especie de bisagra de la narración entre esta noticia terrible y el carácter pequeño y cotidiano del zaguán, de la fábrica a la que va todos los días. La bisagra es el papel que cae de sus manos. La noticia ha caído sobre ella. El papel cae de las manos. Una bisagra, diríamos, leve, ligera. La bisagra de un papel que cae. Pero sin embargo, también tenemos otros elementos, pero elementos ya mezclados con su cuerpo, la percepción que tiene Emma de su propio cuerpo, lo que siente físicamente, y por otra parte, lo que siente psíquica y moralmente. Miren a dónde estos datos instalan a Emma frente a nuestros ojos. El papel ha caído. Ella siente malestar en el vientre, malestar en las rodillas, pero por otra parte siente una culpa ciega, dice Borges, y un gran sentido de irrealidad y frío y miedo. Con pocos sustantivos, Borges es austero en el uso de adjetivos. Con pocos sustantivos hemos sentido el vientre de Emma, las rodillas de Emma, el frío, el miedo. Y hemos sentido también esta cosa rara de lo irreal, que tenemos que decir que muchas veces muchos de nosotros hemos sentido con la muerte. El anuncio de muerte que rompe nuestra realidad cuando se trata de alguien muy cercano. Ese anuncio de muerte es para muchos algo totalmente irreal. Lo que no es, lo que no puede ser, lo que no debiera ser, lo que no podemos admitir que sea. No tenemos todavía dónde poner esto de la ciega culpa. No sabemos si la ciega culpa es hacia adelante, si la ciega culpa es hacia atrás, porque todavía nada sabemos sobre Emma. Esta ciega culpa es la descripción que de algún modo está abriendo una puerta hacia lo que no conocemos todavía. Y por otra parte, en esta austera descripción se encuentra una cierta tensión hacia el día siguiente que tampoco sabemos por qué. Ya quiere estar al otro día. Y eso también es altamente raro, ¿no es verdad? Ya quiere estar en el otro día. Pero por más que quiere eso, la percepción que tiene de sí es que este querer, no querer, esto de una voluntad que quiera o no quiera, es una consideración inútil. ¿Por qué es una consideración inútil? Porque su voluntad, ella misma diríamos nosotros, ya está encerrada en la muerte. Más aún,
algo que encontramos, que hemos visto en la cautiva, en el guerrero y la cautiva, algo que hemos visto en la lujanera. Hay algún acontecimiento que es, en varios cuentos de Borges, el único acontecimiento. Cuando ha ocurrido eso, no tenemos en la sucesión de los hechos que vienen nada que sea algo que nos ocurra, porque no hemos salido de ese acontecimiento inicial. Entonces lo que está diciendo es que la muerte de su padre es el único hecho, lo único que sucedería en su mundo y lo único que sucedería sin poder detenerse, sin tener fin. Ustedes observen que esta perspectiva en la cual un hecho, un único hecho histórico, se ha dado, así podría no haberse dado. Ese hecho se transforma en el lugar donde algún otro que sigue vivo permanecerá guardado para siempre el malón. En la cautiva, para siempre el lugar que te define, es decir, esto de que algún hecho corte la cadena, corte la novedad de todos los acontecimientos, es lo que de alguna manera está presente en esta obra y en otras obras de Borges. La muerte de su padre es el único acontecimiento. Y podemos entender desde ahí o preguntarnos desde ahí por la verdad de esto que ella ha dicho, de que tiene que ver su voluntad. Esto ya no es un problema de querer o no querer, ya pertenece a ese acontecimiento que es su único acontecimiento. Y también podríamos decir que esta singularidad de un acontecimiento, que es lo único que vamos a vivir en todos los acontecimientos, atraviesa muchas vidas, en donde todo parece ser otra cosa, todo parece ser nuevo, pero en algún momento la estructura de lo que vivimos, lo que parece que queremos hacer y en realidad no es solamente como si camináramos, volviéramos a caminar en el escenario donde se está desarrollando el único acontecimiento al que pertenecemos, en este caso, la muerte de su padre. Por eso sí debiéramos preguntarnos qué son estos hechos únicos del cual los personajes de su narrativa no logran salir, qué son estos hechos de los cuales no se sale. Borges también dice, en algún prólogo, no me acuerdo en este momento a qué obra, que por más que él ha descrito los arrabales y demás cosas, él los ha visto a través de las verjas de su casa, pero el único lugar en el que siempre ha vivido es la biblioteca de su infancia. Bien, hay momentos entonces, o hay lugares entonces, que no son los arquetipos al modo platónico, que son las singularidades de cada momento, la singularidad de este hecho, pero sin embargo, en este espacio o en ese tiempo se desarrolla toda la vida. Y todo lo otro que parece acompañar, que parece ser nuestra vida, es solamente un momento, es solamente algo que a veces parece ocurrir, pero que va a terminar o va a mostrar su carácter fugaz o su carácter evanescente, ni bien volvamos a sentir el único acontecimiento. Bien, pensemos entonces o pasemos entonces a lo que viene a continuación. ¿Qué ocurre entonces? Recoge la carta caída
sobre el piso la carta caída sobre su cuerpo y la guarda furtivamente en un cajón. El adverbio, furtivamente, es el que de algún modo nos da la pista, como si fuéramos detectives, de esto de estar ya pasando a lo que no tiene que ser visto. Ya está ahí, como si conociera, dice el narrador, o como si vislumbrara los hechos futuros. Dice incluso como si ya fuera la que sería. Nos preguntamos, entonces, si estar ahí, en esa fábrica, trabajando ahí, no es de algún modo una espera en donde tenga o pueda decidir el acto que va a decidir ahora. Nos preguntamos si eso no está antes. No el cuándo no estaba, pero el qué, es legítimo que nos preguntemos si ya estaba. Entonces, ya quiere que pase ese día, ya quiere salir de este presente de la noticia, y de repente todo se vuelve algo en donde ya el presente no importa, porque la atención es hacia el pasado o la atención es hacia el futuro. Está lejos ya de su presente. O en relación a lo que nos preguntábamos sobre estos únicos acontecimientos, también es legítimo que nos preguntemos si su único presente es la muerte de su padre. Y ese presente fagocitará todo. ¿Por qué una tensión hacia el pasado? Porque su memoria recoge recuerdos. Llora por el suicidio. Hasta este momento nadie nos ha dicho que se ha suicidado. Hasta este momento solo sabemos de una muerte accidental. La muerte accidental ha pasado en el llanto a ser captada como suicidio. Y a partir de ahí, la memoria recoge en una especie de sucesión cruel los días felices y los días del horror en el pasado, como si se tratara, como si en un mismo hilo se enhebraran todas las cuentas y fuéramos pasando una a una, y en algún momento nuestros dedos, que parecen recorrer una cuenta de algo hermoso, tocaran en ella ya el horror. Entonces recuerda el verano, el rostro de la madre, la casita de Lanús, una ventana. Y así sin ningún gozne, sin ninguna nada, pasamos al auto de prisión, a los oprobios, a los anónimos sobre el desfalco del cajero, su padre. Y las últimas palabras que ella ha escuchado de su padre, la palabra que jura que Lowenthal es el que ha robado. Quiere decir, Lowenthal, que era antes gerente y ahora dueño, él es el que ha robado. Y ella, en su memoria, que la recoge como niña, porque esto es hace 6 años, ella tiene 18 para 19, por lo tanto tiene 12 para 13,
Su memoria tiene lo último que el padre ha jurado, y es que él no es quien ha hecho eso y le ha dado el nombre de quien lo ha hecho. Emma hace 6 años que está poseída por su secreto. Lowenthal, que es el dueño del lugar donde ella trabaja, no sabe que ella sabe. Ella no se lo ha contado a nadie, ni siquiera a su mejor amiga. Y observen que ese secreto es, dice el narrador, no se lo ha contado a nadie, quizás porque es el vínculo con el ausente. Quizás porque rehúye la incredulidad, y le da un adjetivo curioso, quizás porque rehúye la incredulidad profana. Esta memoria del Padre, verdad dicha por el Padre, verdad jurada por el Padre y guardada en ella, es su vínculo con el ausente, su vínculo con el Padre. Y tendríamos que preguntar que si la incredulidad es profana, entonces quiere decir que creerle al Padre es un acto religioso o sagrado. Cree a sus palabras, no puede no creerle. Se vincula con su Padre en ese creer a su palabra, que es un acto sagrado y que la posee. Por eso, su fe, el secreto es su poder, es decir, tener eso es de algún modo una experiencia de fuerza, pero lo que nosotros nos preguntamos es, ¿ella, Emma, posee un secreto o es poseída por el secreto? ¿Pasará algo así con la muerte de su padre? ¿Posee ahora la necesidad de justicia que ya viene de que esto ha sido un gran engaño, una gran ficción? ¿Posee sed de justicia o la muerte de su padre la posee? Miren porque las muertes no son solamente algo que le ocurre a aquellos cuya vida acaba, sino aquello que a veces se vuelve voracidad y posesión de los vivos. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿esto es un secreto que ella posee o un secreto que la posee? ¿Esto es una muerte que ella dará o una muerte que se apropiará de ella? La muerte parece ser a veces codiciosa de vida. Esa noche, la noche del jueves, no duerme, pero a la mañana, nos dice el narrador, ya tiene un plan. Ahí es cuando nos enteramos que el cuento ocurre en esos 3 días que yo decía al comienzo. El jueves, donde se entera de la muerte. El viernes, que transcurre en la espera. El sábado, donde llevará a cabo una muerte, otra muerte, o algo que forma parte de la primera. El día interminable es el día de la espera, el viernes. Hay en la fábrica rumores de huelga y ella se declara contra toda violencia. Recordemos esto, esta declaración contra toda violencia de alguien que ya tiene dentro suyo la intención de matar. Recordemos esto y miremos, así como cuando ella ha guardado furtivamente la carta, miremos esta especie de ficción
que forma parte de sus gestos, que forma parte de sus palabras, en donde de repente se solapa y lo que ella hace cotidianamente, y nosotros diríamos es un hecho, es lo que está haciendo, si la miramos desde la muerte, es la ficción que ella está sosteniendo, porque está poseída por la muerte, porque está por dar muerte. Trabaja, a las 6 sale del trabajo, se va a un club con las amigas, a un club donde hay gimnasia, donde hay pileta, la revisan, bromean, deletrean los nombres, discuten el cine del domingo, eh, discuten el cine, discuten también, eh, hablan sobre los novios, nadie espera que ella hable. Miren otro dato que se nos da recién ahí la edad, tiene 18, no ha cumplido los 19, tiene un temor patológico a los hombres, vuelve a casa, cena, se obliga a dormir. Es la víspera, todavía no sabemos de qué. Pero sí sabemos en el ritmo de la narración, más allá que yo al contar quiero mostrar este arco de la muerte, porque cuento, lo leen solos. Miren cómo hemos tenido una sucesión de hechos cotidianos, una sucesión de hechos que parecen insignificantes, salvo que miremos en esta serie de hechos que ella ha vivido el viernes, una gran construcción desde la ficción. ¿Cuál es la ficción? La realidad que ella ha vivido, lo diríamos de alguna manera. Los acontecimientos, estos, las amigas, la risa, el planear el cine, la pileta. Ningún acontecimiento es verdadero. Ningún acontecimiento puede salir del estatus de ficción cuando hay un único acontecimiento que es el todo de la vida de un ser humano. Todos estos acontecimientos son ficción, no solo porque ella está planeando algo, no solo diríamos en jerga policial porque está urdiendo una conducta que no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir después, sino porque fuera de la muerte del padre nada llega a tener realidad. El sábado, que es el tercer día, ella se despierta por la impaciencia, dice el autor. Se despierta por la impaciencia más que por la intranquilidad. Siente el alivio de que ya se va a acabar, ya ha llegado el día. La simplicidad de los hechos es como si fuera una calma, no es lo mismo que estar tramando qué hacer. Lee, en este momento nos parece irrelevante, pero lee sobre un barco extranjero que zarpará a la noche. Habla a su jefe, a Lowenthal, para contarle que quiere decirle algo, como si fuera una delatora, quiere decirle algo, algún rumor sobre la huelga. Sí, que deben ir a la fábrica al anochecer. Y no hay otros hechos. Trabaja hasta mediodía, sigue con los planes para el domingo, se acuesta después de almorzar, repasa los hechos, repasa lo que va a hacer. De algún modo sabemos que dos cosas distintas va a ser, porque habla de una primera parte que le va a ser más difícil que la segunda, porque la segunda ya va a tener el gusto de la victoria, el gusto de la justicia. Se dirige hacia el cajón de la cómoda, debajo de la foto, y nos dan un nombre propio, la foto de un actor. Debajo de la foto de un actor saca la carta, la lee de nuevo, la rompe. Hasta ese momento nosotros no sabemos cuál es su intención.
pero sí sabemos que ya tiene una intención decidida y que lo único que importa es eso, y que esa intención ni siquiera la puede pensar como intención, como querer. Ahora sí, el narrador da en este momento una serie de descripciones que de algún modo es como si fueran la música con la cual vamos a entrar a esta parte de la escena. ¿Por qué decíamos la música? Porque como él lo está diciendo, nosotros entramos a lo que sigue con las palabras de él de fondo. ¿Qué es lo que dice? Que es difícil referir con realidad lo que va a ocurrir a la tarde, porque un atributo de lo infernal es la irrealidad, que mitiga los errores, que agrava los errores. Cuando algo es infernal, horroroso, es como si toda nuestra capacidad de irrealidad se presentara, ¿no es verdad? Así como cuando decimos que algo es tan espantoso que producimos imágenes de monstruos, pero no es un monstruo, es lo que hemos visto, pero la irrealidad parece agravar, o si no es como si no lo viéramos porque queda mitigado. Lo infernal mitiga o lo infernal agrava. ¿Por qué? Porque hay un efecto de irrealidad. Observen que este efecto de irrealidad es también propio de ese efecto de irrealidad que produce el impacto de la muerte. La pregunta del narrador es cómo puede volverse verosímil la acción que está por realizar, o cómo puede contar, narrar, recuperar ese caos que debe ser la memoria de Emma en ese momento. Esa memoria, dice el narrador, que hoy repudia y confunde. Eso queda ahí, porque no entramos en la memoria de Emma después. Va al puerto, va por el paseo de Julio, por las recobas, su imagen se multiplica en los espejos, entra a bares, ve el manejo de las mujeres, con los hombres, suponemos. Encuentra en qué bar hay hombres del barco cuya noticia ella ha leído en el diario. Elige a uno y da incluso algunas pautas, no elige al joven para que no le inspire ninguna ternura. Elige al que le parece grosero, más bajo que ella. Ustedes recuerden, no recuerdan porque yo no le he dicho, ha elegido un barco extranjero, pero no extranjero inglés, finlandés, noruego, sueco, un idioma que no entiende de ninguna manera. Quita del acto que va a hacer, que es el que a ella le parece lo más difícil, quita del acto que va a hacer todo signo de comunicación humana. ¿Por qué? Dice el narrador. Porque no quiere que la pureza del horror se mitigue. No quiere que esto sea menos. Quiere el horror en toda su pureza. La pureza del horror. Sin nada, sin ninguna mezcla de algo que me haga correrme del horror. El horror. Quizás porque después tenga que guardar el horror, vivir el horror, seguir haciendo acto el horror. El horror de este momento no tiene que mezclarse con nada. Cuando elige a este hombre bajo, grosero, de idioma inentendible, vemos al hombre llevarla por un camino de algún modo revelado por dos adjetivos que Borges pone.
porque vemos que el hombre la lleva por una puerta, después atraviesa un zaguán, una escalera, un vestíbulo, un pasillo, una puerta que se cierra. Pero miren los adjetivos: un turbio zaguán, una escalera tortuosa y la ventana que ella ve como con una especie de azulejos parecidos, para volver peor el horror, con los de la ventana de su casa de la niñez y de los días felices transformados en horror. Dice el narrador que los hechos graves quedan fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque el pasado inmediato queda tronchado del porvenir. Un hecho grave hace que el pasado reciba la mutilación del porvenir y que las partes que lo forman, el pasado, el presente y el futuro, ya no parezcan consecutivas. ¿Qué tiene que ver esto que estoy viviendo con lo que he vivido hasta ahí? ¿Qué puede seguir después de esto? ¿Puede haber algo que se siga, que esté después de esto? Parece que no. Las partes de mi vida, de mi tiempo, ya no son consecutivas. Ya no hay porvenir. La pregunta que el narrador se hace es si en ese cúmulo de sensaciones atrozas e inconexas que ella va a describir, si ella, Emma, ha pensado alguna vez en aquello que está motivando esta acción. Y dice que sí, que debe haber pensado, que es inevitable que hubiera pensado una vez, y que también debe haber sentido temblar su propósito, peligrar su propósito. No pudo no pensar, dice el narrador, en que su padre le hacía a su madre la cosa horrible que le estaban haciendo. Miren esa descripción de un niño, la cosa horrible. Miren en eso de que no estoy pensando en que esto me está ocurriendo a mí, sino que el padre también hacía esa cosa horrible con su madre. Miren en esto donde la niñez bifurca el camino y aparta esto hacia aquellos que son quienes sostienen la experiencia, que son los padres. Esta cosa horrible, este horror, era algo que hacía mi padre con mi madre. Es una descripción distinta a la imagen de la iniciación sexual que hemos visto, por ejemplo, cuando se produce la muerte de Moreira y el chiquito, el jovencito también joven, sube a una escalera también tortuosa y sin embargo el encuentro íntimo con la mujer está lleno de juego, de caricia. Esta no es ese tipo de iniciación sexual que el narrador de ese otro cuento narra como el momento en el que conoció la muerte y el amor. Aquí tendríamos que decir que es una iniciación en el horror, un horror al que ha querido sin mengua, pero es una iniciación en el horror. Entonces el narrador dice, seguramente lo ha pensado, pero se refugió en el vértigo. El hombre la usa para el gozo, se sirve de ella para gozar, ella lo usa para la justicia. No dice que lo usa para la venganza, porque lo siente como la justicia. Todo esto nos damos cuenta cuando llegamos ahí, que todo esto era la primera parte. Esa primera parte que ella decía que le iba a ser mucho más difícil que la segunda parte. El hombre deja dinero. El barco zarpa esa noche, o sea que ya se irá. El hombre deja dinero, ella se levanta, lo rompe, después piensa que ha sido, miren de vuelta,
esta apelación a un lenguaje sagrado, dice que lo rompe aunque le parece una impiedad y soberbia. Y si está por hacer esto otro que está por hacer, no puede no ser cuidadoso en eso, una impiedad. El temor se pierde en la tristeza y el asco de su cuerpo. Está triste, está asqueada, físicamente asqueada. Está encadenada en ellos. Esta situación primera de quedar, quizás podríamos decir, porque no lo dice el narrador, de quizás podríamos decir que está encadenada a la muerte. Ahora es estar encadenada a la muerte, es estar encadenada al asco de su cuerpo. Es un horror. Y es un horror también que así, tal como está, se viste y sube a un tranvía. Ya está el crepúsculo, sale sin que nadie la vea, se sienta delante para que nadie pueda ver su rostro. Y todo lo que ve no parece acusar recibo del horror que ha padecido. Acusa recibo, ella de su propio horror, todo lo que está alrededor de ella no ha quedado contaminado por el horror. Y todos nosotros podríamos decir que cuando hemos experimentado un horror absoluto en alguna acción, una de las cosas más difíciles es seguir sintiendo que lo demás parece no haber sido tocado por eso que nos ha destrozado. Lo otro no está contaminado por el horror que ella siente como asco en el que está encerrado su cuerpo, tristeza en la que está encerrado su cuerpo. Va viendo y va olvidando los barrios, se baja en una bocacalles, está cansada, está concentrada en lo que tiene que hacer y eso de algún modo le oculta lo que sigue. Descansa en los detalles, se alivia en los detalles, no piensa en el fin. Ella va a verlo a Lowenthal, por lo tanto el narrador inscribe en el relato una breve descripción del personaje. Serio, avaro, viudo, vive solo en la fábrica, tiene miedo, por eso tiene un perro en el patio y un revólver de cuya existencia todos saben. Tiene una gran pasión por el dinero, tiene un pacto religioso que lo exime de toda acción buena como contrapartida del culto, cultos, plegarias y oraciones, y la bondad que vaya por donde quiera está eximido de bondad, eximido de honestidad. Es calvo, corpulento, está de luto, tiene anteojos, quevedos, esos redonditos chiquitos, está parado en la ventana desde arriba y la ve cruzar. Ve el miedo al tener que rodear el lugar para no encontrarse con el perro. La ve cruzar en sombras. Él está arriba, mirando a una obrera que viene a delatar a otras, y ella abajo, bajo la mirada de él, repitiendo la sentencia que él debiera escuchar antes de morir. Miren esa especie de contraste entre alguien que ve solamente una obrera insignificante y ella abajo, minúscula, con miedo, en las sombras, repitiendo una sentencia que confirma la razón de la muerte. Y sin embargo, pese a que todo esto está pensado, pese a que todo esto está urdido hasta en sus mínimos detalles, hay un hecho que cambia la trama. Toda esta gran ficción, esto pensado hasta en el número de disparos, rumiada las palabras y repetidas sobre lo que ella va a decir,
todo esto de repente se cambia, porque ella ha planeado confesarle por qué lo está matando. Pero, ¿por qué? Esto es una justicia para reparar la muerte de su padre. Pero ¿qué se antepone a ella, en ella, sin que ella pueda manejarlo? Se antepone el ultraje. Quiere castigar su propio ultraje. Ella, que prácticamente parece desaparecer bajo el nombre del padre, bajo la muerte del padre, bajo la desgracia del padre, ha sentido su propio ultraje y en este modo horroroso que sea así para sentirse a una misma, horroroso siente que a quien quiere castigar es quien le ha hecho algo a ella. Está ella, ya no el nombre de su padre, sino ella. Ella es la ultrajada. Y por eso no quiere perder el tiempo en mucho teatro, porque la urgencia de castigar el ultraje está apoderándose de la escena. Cuenta algo, da algún nombre, parece como si se sintiera mal, Lowenthal va a traerle agua, y cuando vuelve, ella que ya ha logrado sacar el arma de él y que planea apuntarle, mientras tanto contarle por qué lo mata y dispararle un solo tiro, cuando lo ve, dispara, antes de toda palabra, prescindiendo de toda explicación, a riesgo, que es lo que va a ocurrir, de que él no se entere por qué muere y no sepa que está pagando la muerte de su padre. Lo ve y dispara. ¿A quién mata?, nos preguntamos. ¿Por qué mata? Dispara 2 veces, no una, como planeaba de antemano. Y cuando él cae y le insulta en español y en yiddish, cuando él cae con el rostro lleno de estupor, lleno de enojo, ella dispara de nuevo. 3 disparos. Sangra por la boca, y escuchen la descripción, el adjetivo que se introduce: escupe la sangre por labios obscenos. Emma inicia la acusación y él ha muerto y ella no sabe por qué. Perdón, él no sabe por qué. Los ladridos, algo que ella está sintiendo, le dan el indicio de que no puede quedarse ahí por más que esté horrorizada por todo y horrorizada por no haberle dicho. Es decir, esto era para que él supiera que moría por lo que había hecho a su padre. Nada sabe. Ha muerto así. Pero ella tiene que continuar la escena. Entonces, tiene que hacer lo que falta. Desordena todo, desabrocha el saco del cadáver, le quita los anteojos salpicados y los pone lejos, lo cual nosotros diríamos que es un error, ¿no es verdad? Los anteojos lejos, ¿cómo pueden haberse salpicado con su sangre? Les quita los anteojos y los pone lejos, sobre un fichero. Toma el teléfono y repite, así como su vida se repite, repite lo que repetirá 1000 veces. La hizo venir, abusó de mí, lo maté. Esta secuencia de que la hizo venir, abusó de ella, lo mató, esta secuencia será la secuencia de sus palabras 1 y 1000 veces. Y el final del cuento dice aquello que de algún modo nos hace sentir la pureza, ese carácter sin mezcla del horror, el horror puro que ella quería preservar, porque la historia no era tan verosímil, por eso decíamos que tiene errores. La historia no es tan verosímil, pero todos le creen,
porque es cierta. ¿Qué es cierto? Es verdadero el tono, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero el ultraje. Ese es el centro del acto. El centro del acto es verdadero, el horror es verdadero, el ultraje es verdadero. Y esto, que ella había pensado como un medio para poder realizar la justicia sobre la muerte de su padre, se apodera de la escena. ¿Por qué se apodera de la escena? Porque lo verdadero, lo que ha ocurrido, es que ella ha sido ultrajada y que ha matado por el ultraje, se ha defendido del ultraje. Entonces, cuando el narrador dice que es verdadero todo eso y solamente hay una disparidad porque son falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios, nosotros tendríamos que preguntar si esto que está diciendo, porque cuando está diciendo es cuál es la verdad de la trama, la verdad no está en las circunstancias, no está en el espacio, no está en el tiempo. Nosotros diríamos, sí, es verdad lo que él dice, es eso, la verdad de ella, la verdad del ultraje, la verdad de la muerte de su padre, es tan fuerte como verdad el agravio. Es tan fuerte la sensación de agravio que ella ha introducido en esa especie de ruptura de nombres, circunstancias y hechos, que eso se impone. Sin embargo, nosotros también podríamos seguirnos preguntando muchas más cosas. Es verdad que a la ficción de Lowenthal, que ha construido como ficción la acusación, ella construye una ficción paralela y en esa ficción es ella la que acusa. A la ficción de la acusación sobre su padre, ella responde con una ficción que permite la muerte y la muerte justificada. Sin embargo, también podríamos decir que esto extraño, que merece recibir merece que el cuento reciba el nombre de ella y que este apócope, perdón, del nombre del padre, que parece como si ella solamente se ubicara dentro de su nombre y dentro de su muerte, de algún modo ha quedado como traspasado por este tacto de ella misma como agraviada, ultrajada, violada, que se ha superpuesto a la muerte de su padre. Lo ha matado por su padre, o de repente este tacto de ella misma ha cambiado la escena y ella ha matado a aquel que es en última instancia el causante del horror y de su ultraje, que es entonces la muerte en Emma Sons. ¿Qué tiene de ficción y de realidad? ¿Cuál es la realidad que abre? ¿Qué es lo que ocurre con el nombre de su padre y ese acontecimiento del cual ella no podía salir? Preguntas que tenemos que hacer.